presencia, saber cómo lo vamos a clasificar. Primero, conozcan un poco de su ponente. Mi nombre es Jesús Suárez, estudio en la Universidad Nacional por TECH Emergencias, emergencias médico-quirúrgicas y diagnóstico por imágenes en urgencias, emergencias y cuidados críticos. Además de ser CEO de Noticias Médicas en Instagram, espero que me estén siguiendo por allá y si no, tómense un break súper rapidito y van a seguirme en pantalla compartida. Por allá van a tener muchísimo más material de fiebre en pediatría en la pasantía rural y como médicos generales, por supuesto. Comenzamos con las definiciones de fiebre. Tenemos que en dependencia de donde ubiquemos los conceptos van a ser diferentes, pero todos van a tener un mismo centro. Aquí tenemos uno, luego les voy a dejar por supuesto todas las referencias. Aquí tenemos uno que me dice que el síndrome febril se define como la elevación térmica del cuerpo como una respuesta específica mediada por el control central ante una agresión determinada y que por consenso se considera fiebre a toda temperatura corporal central sobre los 38 grados centígrados, ¿ok? Aquí se me van más por respuesta que es mediada por el control central ante una agresión determinada. Este es el agente que ya me lo están colocando en primera página. Ahora, esta otra definición me habla, la que tienen en marroncito, que es la elevación de la temperatura corporal mediada por un incremento del umbral hipotalámico que regula el calor. Y aquí en esta otra definición me cambia cuando vamos a hablar de fiebre en cuanto a temperatura. ¿Por qué? Porque me dicen que lo tomemos en cuenta cuando es superior a los 38 grados si es tomada en el recto, en los 37,8 grados si es tomado en la boca y 37,4 grados si es tomado en la axila. ¿Para qué se hizo esto? A pesar de que parezca un poco confuso, para no tener que estar sumando, restando los 0,5 que nos dieron por allá. Aquí ya tendremos como base 38 si es en el recto, 37,8 si es en la boca o 37,4 si es en la axila. Luego tenemos otros términos que también es muy importante que conozcamos, como fiebre sin foco, que es aquella fiebre que es menor de una semana, en la cual no es posible determinar la etiología después de una correcta anamnesis y un examen físico muy detallado. Un término muy relacionado y muy parecido al de fiebre de origen desconocido, y ya lo vamos a ir diferenciando poco a poco. En la fiebre de origen desconocido tenemos que son alzas térmicas diarias, ¿ok? Que duran por lo menos 2 semanas. Entonces aquí tenemos ya dos diferencias. En la fiebre de origen desconocido, en la fiebre sin foco puede no estar presente todos los días. Ahora, en la fiebre de origen desconocido va a estar presente diario y que en la fiebre sin foco va a ser menor de una semana y en la fiebre de origen desconocido es cuando ya llegamos a las 2 semanas, cuya causa no se ha determinado por pruebas diagnósticas simples, incluyendo una historia clínica completa y un examen físico exhaustivo, por supuesto. También tenemos la fiebre medicamentosa, que es una reacción adversa medicamentosa de tipo B. Recordemos que todas las reacciones adversas medicamentosas las podemos englobar en dos grandes grupos. Tipo A, cuando responden al mecanismo de acción del fármaco, o de tipo B, cuando son una reacción inmunológica ante este fármaco. Por supuesto, esta va a aparecer durante la administración del fármaco y va a desaparecer luego de que descontinuemos el mismo. Por eso es muy fácil de diagnosticar, porque va a ser casi que de inmediato a la colocación del fármaco, a la administración del fármaco, y va a desaparecer cuando éste ya se haya eliminado del cuerpo. Y la crisis febril, por su parte, son todas aquellas crisis convulsivas benignas, ocasionales, que están asociadas a fiebre, pero que están en ausencia de infección del sistema nervioso central. Es decir, es una convulsión que se va a dar cuando hay un periodo febril y la vamos a diagnosticar como crisis febril si descartamos completamente una infección del sistema nervioso central.
la fisiopatología. La fisiopatología es bastante interesante y hay que, digamos que degradarla poco a poco para poderla entender, porque también es bastante extensa. Tenemos en una primera parte que es la temperatura corporal, resulta del balance entre la producción y la pérdida de calor, es decir, entre la termogénesis y la termólisis. Son términos que tenemos que ir agarrando para poder entender todo este proceso. Hay que saber también que el calor se genera a través de, número uno, la producción endógena en los procesos metabólicos. Y número dos, cuando la temperatura ambiente supera a la temperatura corporal. La aparición de la fiebre va a ser entonces consecuencia de la estimulación de pirógenos, ¿ok? Principalmente de pirógenos endógenos. ¿Y cuál es el prototipo principal de pirógeno endógeno? Tenemos que son las interleucinas 1. ¿Tenemos otras? Claro que sí. El interferón alfa, el factor de necrosis tumoral, pero la interleuquina 1 es el principal pirógeno endógeno. Ya que hemos hablado de los pirógenos endógenos, debemos también conocer los pirógenos exógenos. Y es que estos son un poco extensos, ya que están constituidos por bacterias y todas sus endotoxinas, al igual que los virus, hongos, protozoos, reacciones inmunológicas, tumores y fármacos, es decir, todo lo ajeno a nuestro organismo, ¿ok? Que nos va a producir o nos va a desencadenar a los pirógenos endógenos. Entonces, ¿qué debemos ir correlacionando por esta parte? Que los pirógenos exógenos son todos aquellos que nos van a causar algún tipo de agresión a nuestro organismo y que por ende van a activar a los pirógenos endógenos antes mencionados. ¿Ok? Algo muy importante que hay que tener en cuenta es que la patogénesis de la fiebre tiene el mismo mecanismo fisiopatológico para procesos de muy diversa etiología. Es decir, es muy poco probable hablar de que no, bueno, tengo una fiebre de 39, eso es porque es por virus. O tengo una fiebre que está a 41, eso es por bacterias o fúngico. No, la patogénesis de la fiebre tiene el mismo mecanismo, por ende, no vamos a saber o no vamos a poder identificar de cuál es el origen solamente por el signo de la fiebre. Debemos indagar más allá, que eso vamos a hablar un poquito más adelante. Es importante saber que la fiebre representa la ruptura del equilibrio entonces entre los sistemas termogenético y termolítico, lo que habíamos hablado al principio, de producción de calor y de degradación del calor, ¿ok? Y que la elevación de la temperatura corporal en algunos grados puede aumentar la eficacia de los macrófagos para destruir los microorganismos invasores. Es decir, debemos dejar de ver a la fiebre como algo malo, como algo tan macabro, ¿ok? La fiebre es una alerta, la fiebre es un signo el cual nos está alertando que está pasando algo en nuestro cuerpo. Y aparte de ser un signo que nos está alertando de todo esto, también es una situación orgánica en la cual aumenta la eficacia o la eficiencia de los macrófagos. Entonces va a destruir todos estos microorganismos que están invadiendo nuestro organismo, es decir, todos aquellos pirógenos exógenos que les mencioné antes, bacterias, virus, todo eso. Que es muy importante también que tengamos en cuenta y que debemos resaltar siempre. Y es que los humanos somos homeotermos. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del rango térmico que podemos soportar, mantenemos una temperatura corporal constante e independiente del ambiental, que va a contribuir, por supuesto, a que nuestros sistemas se mantengan en un buen funcionamiento y que no dependamos tanto de lo que esté ocurriendo afuera. Entonces tenemos que entender este concepto muy bien. Y que, por supuesto, la fiebre per se es autolimitada. Recordando entonces que el ajuste se hace en el hipotálamo y que este va a evitar por todas las medidas posibles que la temperatura aumente por encima de los 42 grados centígrados, siendo entonces las temperaturas inferiores a 42 no mortales y no
representan ningún tipo de mal a nuestro organismo, ¿ok? Sino una alerta. ¿Y cuándo vamos a pasar a una fiebre por encima de los 42, que es muy poco frecuente? Cuando tengamos entonces alguna patología estructural o funcional a nivel hipotalámico, ¿ok? Que no nos permita hacer este ajuste y esta regulación térmica. También debemos conocer que la morbimortalidad es igual o representa a la enfermedad subyacente y no a la fiebre como tal. Es decir, las personas no mueren de fiebre, las personas no se enferman por tener fiebre. La fiebre, ya le dije, es una alarma que viene dada por una patología que está instaurada en nuestro cuerpo o por procesos que se están instaurando. Entonces, todas las enfermedades y muertes no son propiamente de la fiebre, sino de todo lo que la rodee o todo lo que la antecede. Aquí tenemos algunos tipos de termómetros que son muy importantes para entrar a la siguiente etapa. Aquí tenemos los termómetros que podemos usar en pediatría, tenemos en forma de chupón o chupa, tenemos los que se popularizaron mucho en la época de la pandemia, que son los frontales, tenemos los ópticos, tenemos los digitales muy parecidos a los de mercurio, y tenemos las cintas plásticas que se colocaban también a nivel frontal. ¿Cuáles son los de elección y los que los pediatras aún recomiendan, por lo menos acá en Latinoamérica? El termómetro de mercurio es el fiel y eficaz para tomar la temperatura en niños, ¿ok? Y ya luego que estudiamos y lo vemos en medicina de adultos, también lo ideal es hacerlo con el termómetro de mercurio, que es el que ven a mano derecha, el que está verdecito. Luego tenemos los tipos de fiebre. Tenemos fiebres según su duración, que pueden ser de corta duración, persistente o prolongada. De corta duración, menores a 2 semanas. Persistente o prolongada, mayores a 2 semanas. Allí está. Ok, que 2 semanas parece mucho, pero según la clasificación, esta es la que debemos usar, corta duración, menor a 2 semanas. Ok, 1 semana y media todavía es de corta duración. Según la evolución, y es donde de repente tiende mucho a confundirse, tenemos fiebre continua, es una fiebre que se puede dar de forma diaria, pero que las oscilaciones no van a variar mayor a 1 grado centígrado. Tenemos la fiebre intermitente, que aquí sí vamos a tener periodos de oscilación mayores, ¿ok? Pero siempre se va a mantener alta. Vamos a tener periodos de oscilación, es decir, podemos tener 39, luego podemos pasar a 40 y así. Luego pasamos de 40 a 41 y de 41 volver a 40. Esa es la fiebre intermitente, que también varía con periodos de apirexia. Tenemos la fiebre que es remitente y esta no lleva un ciclo en específico, ¿ok? Y la variación también se puede dar de 1 a 2 grados centígrados. Y la fiebre reincidente, que es la última, y es en esta en la que podemos pasar 2 o 3 días sin fiebre, pero como el foco no ha sido cubierto, va a volver. Según la intensidad tenemos la febrícula, que viene desde los 37 a los 38 grados centígrados. La fiebre propiamente, como ya les mencioné en adelante, unos literaturas están desde 38, otros desde 38 y medio. Para los padres le podemos hablar de 38, ¿ok? Hasta 41. Y la hiperpirexia por encima de los 41, pues sabemos que puede llegar a 41, 41.2, 41.5, 41.7. Normalmente no va a llegar a los 42. Y según su inicio va a ser brusco, ¿ok? O va a ser lento. Va a ser brusco si se instaura una fiebre o una alza térmica por encima de los 40 de un momento a otro, o lento si esta va a ir aumentando poco a poco. Manifestaciones clínicas, y es muy importante, porque cuando hablamos de fiebre, creemos que la única manifestación es la fiebre y ya, o sea, ese signo que está allí siempre presente y siempre al dente y que preocupa tanto a los padres, pero no. Dentro de la fiebre tenemos varias fases y esas fases me van a cambiar o a modificar
¿Qué va a estar pasando en el organismo de ese niño en este momento? Tenemos la fase prodrómica. En esta fase va a predominar la termogénesis sobre la termólisis, es decir, va a estar aumentados los procesos de producción de calor sobre los procesos de pérdida del mismo. ¿Qué manifestación vamos a tener presente aquí? Escalofríos, temblores, piloerección, mialgias, artralgias y palidez. O sea, todo lo característico de las primeras fases de la fiebre. Luego nos vamos a la fase de meseta y aquí ya va a haber un equilibrio entre la termogénesis y la termólisis. Pero aquí va a estar caracterizado por rubor, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, sed, cefalea, labios secos y delirio, para luego caer en la fase de desfervescencia, y en esta fase el proceso de termólisis va a predominar sobre la termogénesis, es decir, ya esta es la etapa final de la fiebre. ¿Qué manifestaciones vamos a encontrar aquí? Taquicardia, rubicundez, sudoración, cefalea, taquipnea, hipotensión arterial. ¿Qué es? Quiero que se centren en este momento en el cuadro de fisiopatología y vayan viendo o vayan notando cómo primero teníamos termogénesis aumentada y sobre termólisis, luego hubo un equilibrio y luego el proceso de termólisis se aumentó. Este es el proceso que debe ocurrir normalmente fisiopatológicamente en una persona con fiebre donde no esté afectado el eje hipotalámico, ¿ok? ¿Qué exámenes complementarios debemos solicitar a estos pacientes? Pues va a depender del foco del cual sospechemos que estamos o que me está produciendo esta alza térmica. Si es un foco respiratorio, si es un foco hematógeno, si es un foco referente al sistema nervioso central o periférico, o si es un foco urogenital. En dependencia de ello, tenemos que solicitar las pruebas adecuadas, es decir, en un foco respiratorio donde a la auscultación tengamos estertores, tengamos roncos, tengamos todos estos ruidos característicos de un proceso infeccioso respiratorio bajo, pues solicitamos primero una hematología completa, por supuesto. Podemos solicitar una PCR cuantitativa para medir niveles de inflamación, una BCG incluso, y por supuesto sus rayos X de tórax. Y así vamos con todos los focos. Aquí les nombré algunos, pero puede que existan otros por allí, me lo van a dejar ustedes en los comentarios, porque son los principales que debemos vigilar en los niños. ¿Qué pronóstico va a tener un paciente con fiebre? Pues tenemos dos escalas, la escala de GIOS y la escala de Yale. La escala de GIOS es para lactantes menores de 3 meses y los parámetros clínicos van a ser, por supuesto, adaptados a estos pacientes. Cortos, son tres: afectividad, esfuerzo respiratorio y perfusión periférica, que se va a evaluar si está normal, si hay afectación moderada y si hay afectación grave. Y se le va a otorgar un sistema de puntuación a cada uno: 1 punto, 2 puntos y 3 puntos. Si la puntuación me da igual o superior a 7, tiene una alta sensibilidad y especificidad para una infección bacteriana. La escala de Yale, como es para pediátricos de 3 a 36 meses, me abre un poco más los parámetros clínicos. Aquí vamos a tener la calidad del llanto, la interacción con los padres, el estado de sueño-vigilia, la coloración del paciente, hidratación y la respuesta social. Es decir, que lo normal es que un paciente tenga un llanto fuerte, que esté contento, que esté sin llorar, que las interacciones con los padres sea un llanto breve o ausente, o sea, que no esté tan irritado, que el estado de sueño vigilia esté alerta, que se duerma, que despierte con un estímulo que sea leve, que sea pequeño, que la coloración esté normal o sonrosada, bien hidratado, piel y ojos normales, mucosas húmedas, y que la respuesta social sea o que sonría o que esté alerta, ¿ok? Con eso nos basta. Luego, la afectación moderada y grave, eh, vamos a ir aumentando la puntuación. ¿Por qué? Porque en el sistema de puntos tenemos que mayor a 10 tenemos 13 veces de probabilidad o 13 veces mayor de probabilidad de una infección bacteriana.
y mayor de 16 puntos, tenemos el riesgo del 92%, o sea, casi que completamente. Me voy a devolver aquí a la escala de Gios para que le tomen capture rápidamente. 5, 4, 3, 2, 1. Y también a la escala de Yale para que le tomen aquí su capture y lo puedan usar en su práctica clínica en dependencia de qué pacientes les estén llegando. Nos vamos ahora al tratamiento farmacológico. Aquí vamos a usar estos 3 fármacos que van a ser los principales en la práctica clínica para estos pacientes. Como primero principal, número 1, caballo de batalla, como lo quieran llamar, tenemos el acetaminofén o paracetamol, que la dosis es de 10 a 15 miligramos kilodosis, con una dosis máxima de 1 gramo. Esto se puede usar tanto por vía oral cada 4 a 6 horas. También se puede usar por vía endovenosa, pero en ámbito ya hospitalario, por supuesto, con una dosis máxima de 75 miligramos kilo por día hasta 4 gramos día. Importante tener en cuenta la dosis tóxica, que es de 160 miligramos kilo día, que es importante comentarle a los padres que no deben exceder la dosis porque eh, la hepatotoxicidad que se puede lograr en un paciente pediátrico con alta toxicidad de acetaminofén o paracetamol es bastante grande. Entonces, que se deben supeditar a lo que nosotros les estemos indicando. Recordemos que el acetaminofén lo que va a hacerme es inhibir la síntesis de prostaglandinas por medio de la ciclooxigenasa 1. Entonces, esto lo que va a hacer es una importante actividad antipirética y analgésica. ¿En cuánto tiempo? Porque eso nos lo van a preguntar, doctor. Yo le doy el medicamento y a los 10 minutos no resuelve esa fiebre. Pues por supuesto, porque esto va a comenzar a funcionar en 30 a 60 minutos y tiene un efecto máximo a las 3 a 4 horas, teniendo una duración máxima de 6 horas. Por eso se indica 6 horas y le podemos indicar a la madre o al padre del paciente que si no ha bajado absolutamente nada a las 4 horas, le podemos dar otra dosis porque se nos puede permitir darle esta otra dosis al paciente a las 4 horas porque sabemos la farmacología del mismo. El ibuprofeno, por su parte, tenemos una dosis un poco más pequeña, que es de 10 miligramos kilodosis, con una dosis máxima de 600 miligramos. Esto puede ser es por vía oral cada 6 horas, con una dosis diaria máxima de 40 miligramos kilo, hasta 2.4 gramos al día. El ibuprofeno también por supuesto, es un agente antipirético de elección, de preferencia, pero en pediátricos mayor a 6 meses, ¿ok? Cuando queremos abarcar dos cosas, una actividad antipirética y una actividad antiinflamatoria. Entonces, esto lo vamos a usar para estos dos, recordando, por supuesto, que esto es un AINE, cuyo mecanismo de acción es el tradicional inhibición de síntesis de prostaglandinas a través de la COX-1. Y luego tenemos el metamisol, que ese sí lo vamos a dejar, escuchen muy bien, para una última instancia en esas fiebres donde no baja, donde ya le colocamos sus dosis de acetaminofén y no baja por nada, o incluso en pacientes que ya sabemos que están pasando por una patología o una infección bastante fuerte y que el acetaminofén no les va a bajar la fiebre. ¿Cómo lo vamos a usar? 10 miligramos kilodosis, perdón, con un máximo de 4 dosis. Este, por supuesto, también es un AINES. Este va a ser selectivo para la COX-2 con acción antipirética, antiinflamatoria y analgésica. Es muy bueno, pero hay que saber que incluso usando la dosis terapéutica que está acá descrita, podemos causar hipotensión. Por eso debemos usarlo muy cuidadosamente y con una vigilancia extrema a estos pacientes. Por supuesto, no todo es fármacos. También tenemos los tratamientos por medios físicos, que son muy discutidos en la actualidad, pero que según la literatura los podemos seguir utilizando. Y no nos vamos a ir directamente a bañar a los pacientes.
Primero podemos comenzar con colocarlos en un ambiente fresco y ventilado. Claro, no lo vamos a colocar en un ambiente que esté muy frío, solamente que esté fresco, porque esto nos va a ayudar a favorecer la pérdida de calor por conducción en un 15%. Otra medida que podemos adaptar es desnudar al paciente y vamos a perder por irradiación hasta un 50%, es muchísimo, y por evaporación un 30%, ya que al retirar la ropa se favorece la pérdida también por convección al 5%. Ahora, cuando ya tenemos un caso de fiebre de difícil control, podemos usar baños de inmersión o baños continuos, ojo allí, con agua templada, con agua tibia. Nunca, nunca usar agua fría, ni siquiera en pañitos en estos pacientes. ¿Por qué? El agua fría que nos va a ¿qué le va a hacer a estos organismos? Vasoconstricción periférica. Al causarles vasoconstricción periférica, el calor central les va a aumentar y esto puede llegar a ser mortal, porque todo el calor que deberían estar desprendiendo por la periferia se va a concentrar a nivel central y va a aumentar la temperatura a cantidades inimaginables. Claro, a ella no le podemos echar la culpa al hipotálamo porque somos nosotros quienes estamos llevando toda esa circulación al centro, a cerebro y tronco, y por ende la temperatura va a aumentar. Me despido con este mensaje y es que cada esfuerzo realizado durante nuestra carrera y después de ella será recompensado al emitir un correcto diagnóstico, indicar un tratamiento adecuado y al ver mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y los invito a seguirme en @noticias médicas para mayor información, para más ponencias, para cualquier duda que tengan. Por supuesto, estoy aquí leyendo los comentarios para ver qué duda tienen de esta clase en particular. Ok, muchísimas gracias, Jesús. No sé si alguno de los participantes tendrá alguna pregunta. La pueden dejar por el chat. Yo creo que la mayoría, al igual que mi persona, estamos muy agradecidos porque este es un tema realmente muy importante. No es lo mismo ver una fiebre en pediatría, en adultos, en mujeres embarazadas, en diferentes edades, ¿verdad? Cada uno tiene un enfoque, escalas específicas que tú mencionabas que son muy importantes. Si no hay preguntas, entonces muchísimas gracias a todos. Quisiera expresar mi agradecimiento por su atención y participación activa durante esta ponencia. Espero que la información que nos proporcionó Jesús, la verdad sabemos que es muy buena, haya resonado en ustedes y hayan generado reflexiones valiosas para aplicarlas en la medicina. Recordemos que el conocimiento es una herramienta poderosa que nos impulsa a evolucionar y mejorar. Les animo a aplicar esos conocimientos y seguir indagando, investigando más acerca sobre la fiebre en pediatría. De igual forma, quisiera recordarles que tenemos un impacto muy, muy grande en lo que nosotros vamos aprendiendo y lo vamos aplicando como futuros médicos sobre la salud y bienestar de quienes confían en nosotros. Entonces, muchísimas gracias por su participación y recuerden que la salud y el conocimiento continúen guiando nuestras acciones. Feliz día a todos. Y ya saben, pueden tomarle un cap a esto, montar sus historias y etiquetarme y por ahí les estaré compartiendo y reposteando y mandándole uno que otro regalito al DM. Así que ya saben, @noticias médicas. Hasta una próxima oportunidad.